cuando se encuentra dentro del hueso tiene un comportamiento distinto al comportamiento que tienen otros tumores cuando se encuentran en zonas periféricas, en el tejido blando. Usualmente dentro del tejido blando son exofíticas, ¿no? Es decir, crecen hacia afuera, las podemos diagnosticar fácilmente, el paciente se da cuenta que lo tiene, y nosotros podemos hacer una biopsia lo más pronto posible, lo más rápido posible, ¿no? No dejamos que la lesión aumente en su tamaño. El problema en odontología es de las lesiones que crecen de manera intraósea, ¿no? Sobre todo en el maxilar superior, porque vamos a ver muchos casos de tumores y de quistes y de biopsias ahora en el maxilar superior como también en el maxilar inferior. El maxilar inferior, la mandíbula, es más estrecha, ¿no? Es desde el punto de vista bucolingual en este caso, ¿no? Las tablas vestibulares se encuentran muy próximas, solamente cubren 1 o 2 milímetros hacia lingual o hacia vestibular respecto a la raíz, ¿no? En cambio, en el maxilar superior, el volumen que existe, el volumen, sí, o sea, tridimensionalmente, el tamaño del hueso es mucho mayor y tenemos el seno maxilar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la mandíbula que no sucede en la maxila y viceversa? En la mandíbula, un quiste o un tumor se hacen fácilmente visibles porque el grosor de la tabla vestibular, perdón, de la mandíbula, perdón, desde el punto de vista vestibulolingual, es tan pequeño que rápidamente se comienza a dilatar y nos avisa de que hay algo que no es normal. O sucede que como el espacio es muy pequeño y el crecimiento es lento, el quiste o el tumor intraóseo comienza a desplazar la raíz del diente y la corona, ¿no? Y la corona también cambia de posición, se va a una posición contraria exactamente a la posición de la raíz, como que el diente se balancea, ¿no? Entonces, el diente en una primera instancia se desplaza, la raíz se mueve, y finalmente, si la lesión crece más, el diente se reabsorbe, ¿no? Pero pasa mucho tiempo hasta que el diente se reabsorbe. Generalmente pasan muchos meses o a veces pasan años, ¿no? En cambio, en el maxilar superior es diferente. La lesión tiene el espacio del seno maxilar para crecer hacia esa dirección, ¿no? Porque un tumor benigno, un quiste, jamás ingresa al seno maxilar. Las lesiones benignas no desplazan al seno maxilar, lo que hacen es disminuir el tamaño del seno maxilar, pero hay siempre una cortical que separa el interior del seno maxilar de la lesión patológica, ¿no? No así las lesiones malignas que tienen un comportamiento diferente.
desencadenó dicha lesión o dicho cambio, ¿no? Y el tejido muestra una masa sólida, en este caso, ¿no? Una masa sólida vascularizada, ¿no? Y al ser una masa sólida, debe tener vasos propios, ¿no? También adelanté que en el maxilar superior, igual como hemos visto en el video, las lesiones cuando son evidentes, tanto quísticas como tumorales, es porque son extremadamente grandes. En cambio, en la mandíbula es diferente porque, como se ve en la pieza número 3.6, hay una expansión de la tabla vestibular que es fácilmente evidenciable, fácilmente visible, ¿no? Este es un quiste dentígeno típico, y lo curioso es que se trata de un quiste dentígeno comprometiendo un diente decido, ¿no? Esto lo pasó rápido, es una fotografía en la ciudad de China, en Shanghái, hace muchos años con mi gran amigo, el doctor Jorge Rojas, de la empresa Dentium, ¿no? Bueno, traigo como recuerdo porque ahí compré un motor piezoeléctrico que lo utilizo bastante. Pero vamos al tema. Los quistes pueden infectarse y cuando se infectan cambian de características, ¿no? Este es el caso de unos dientes que se movían en la zona anterior, inferior. Vino el colega y dijo, los dientes se mueven, hay que sacarlos, ¿no? Pasaron algunos días y comenzó a drenar un líquido. Dijo, se te ha infectado, medicación antibiótica y hay que limpiar eso, hay que curetear. Y se encontró con un huecazo, ¿no? Le mandó tomar, asustado, le mandó tomar recién le mandó a tomar la panorámica, no, recién le comenzó a tomar la panorámica, y el radiólogo le dijo, ¿por qué no te toma mejor, que se tome mejor el paciente una tomografía? Cuando fue el clínico el que debía haber hecho la sugerencia antes de meter la mano en este paciente, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un quiste, aparentemente no es el diagnóstico definitivo, porque el paciente quería desesperadamente que lo operara, pero no quería que le haga la biopsia, ¿no? Y el doctor o la doctora que me había enviado el paciente está desesperado, doctor, opérelo cuanto antes, yo no quiero tener problemas, sí, pero yo me voy a comprar el problema, ¿no? Entonces tampoco es así. No puedo operar una lesión tan grande solamente porque a mí me parece que puede ser un quiste, ¿no? Acá tenemos otro caso, ¿no? Este es el caso de un jovencito de 16 años que tenía un aumento de volumen en la zona vestibular. Miren, el diente está completamente girado, ¿no? El premolar, y no tiene canino, ¿no? La mamá, los familiares seguramente habrían pensado, ¿no? Que el diente podía erupcionar todavía, no habían recurrido al dentista, al odontólogo, ¿no? Y ya cuando se le comenzó a hinchar la cara, recién consultaron con el odontólogo. Me envían el paciente, lo primero que pido es una tomografía, ¿no? La panorámica no está, pero tenía panorámica tomografía, y en la panorámica aparecía, como se ve también acá, que en la lesión, acá hay un canino, la lesión no es, bueno, en tomografía no se dice radiolúcido y radiopaco, ¿no? Se dice imagen de mayor o menor densidad, ¿no? Hipodensa e hiperdensa. Se ve una imagen hiperdensa, ¿no? Porque no es translúcido, lo cual hizo sospechar, ¿no?, al radiólogo, así envió el informe, que se podía tratar, la primera opción era un ameloblastoma, ¿no? Entonces, como el paciente finalmente resultó siendo sobrino de un colega, de un amigo, me hace la consulta y me dice si yo atiendo o resuelvo, hago cirugía de ameloblastomas, ¿no? Y le digo, sí, si se trata de traerlo, mándalo, ¿no? Y se trata de su sobrino, con mayor razón, ¿no? Pero ojo, a veces pasa, a veces sucede que la imagen aparece densa, o sea, si fuera una radiografía sería radiopaca o mixta. ¿Por qué? Porque el quiste se infecta. Entonces, no piense que sea una ameloblastoma, hay que hacerle una biopsia, ¿no? Entonces, se le tomó una muestra, fue un paciente muy parecido, desgraciadamente no tengo a la mano el video, muy parecido al caso que hemos visto en el video. Tomé una muestra de la cápsula, ¿no? O sea, drenó una gran cantidad de pus, evidentemente, y el diagnóstico del patólogo fue el de un quiste infectado, ¿no? Entonces, ¿no? Y ya vino después, ya con el diagnóstico presuntivo, estirpé toda la lesión y nuevamente lo que saqué lo volví a mandar al patólogo para que me confirmara el diagnóstico. Entonces, hay dos muestras que envío al patólogo. La muestra de diagnóstico, que es la biopsia por incisión, y la muestra final, que es la pieza operatoria, como también se le llama, la pieza operatoria de todo lo que he extraído, los dientes, qué sé yo, con la lesión quística en este caso, que fue confirmada. Bueno, eso es parte de una experiencia nueva, ¿no? Un proyecto nuevo. Estamos haciendo un grupo de profesionales, ¿no? Quien habla como profesor de muchas décadas, ¿no? De la
licenciada Eliana Ramírez, ¿no? Que trabaja conmigo en otros ámbitos, en otras labores, la licenciada Helen Blas, que es licenciada en Comunicación Social, y el ingeniero Rivera, que hemos iniciado este emprendimiento que busca capacitar ya no odontólogos, sino docentes, ¿no? Docentes universitarios, docentes de educación secundaria, docentes de educación primaria e inicial, y que hemos empezado con un éxito realmente espectacular, ¿no? Porque la enseñanza ya ha cambiado, ¿no? No solamente es pararse frente a una computadora, sino utilizar diferentes herramientas para poder enseñar, ¿no? Pero seguimos con el tema, ¿no? En este caso hay una evidente lesión en la mandíbula del lado izquierdo inferior, hay un tercer molar en posición horizontal y hay un segundo molar que al parecer está siendo comprometido por la lesión, ¿no? Acá hay varios problemas, acá tenemos que saber el tamaño de la lesión, tenemos que saber qué dientes están comprometidos y si acaso durante la cirugía voy a lesionar el ván dentario inferior, ¿no? Los quistes generalmente desplazan el trayecto del seno, perdón, del conducto radicular, del conducto dentario inferior. Los tumores, dependiendo del tipo de tumor, lo van a desplazar o lo van a involucrar, ¿no? Para una lesión de este tamaño a veces ocurre parestesia, ¿no? Vamos a hablar un poco en términos clínicos para poder orientar el diagnóstico, y con una lesión de este tamaño tenemos definitivamente que tomar una biopsia por incisión, ¿no? A pesar que me da la apariencia, estoy casi convencido que se trata de un quiste dentígeno, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, el día de la cirugía le pongo anestesia troncular, anestesia vestibular, hago un colgajo, aparece inmediatamente la corona del tercer molar horizontal, y cuando comienzo a realizar la osteotomía, ¿no? Llego a donde está la cápsula, y la cápsula era muy delgada, ¿no? Realmente tuve que hacer una gran osteotomía, ¿no? Porque la cápsula se deshacía cuando yo la tomaba y no me permitía tomar una muestra confiable para enviarla al patólogo. Yo no le voy a enviar cualquier cosa, ¿no? Tengo que enviarle una muestra que yo estoy seguro que le he obtenido de la lesión, ¿no? Entonces, al drenar pus, dije, esto está infectado, ¿no? Y le pregunto al paciente qué problema había tenido. Acá no había habido manipulación. Lo que había ocurrido era una infección, ¿no? Una infección pericoronal que había infectado la lesión, ¿no? Entonces, acá se superponen dos problemas, una neoplasia benigna, ¿no? Un quiste o un tumor, y una infección, ¿no? Son dos problemas que se superponen. Se hizo el decolado, ¿no? Y llegué a tomar de todas maneras, como se ve en el lado derecho, una pequeña parte de la muestra, 0.5 milímetros de altura por ancho, suficiente. Y eso lo envié al patólogo para que me hiciera un informe de lo que había encontrado. Esa es la muestra de biopsia que se ha enviado, ¿no? Y después, en una segunda etapa, ¿no? Ya con el diagnóstico de quiste, que era un quiste dentígeno infectado, se extrajo tanto el tercer molar como el segundo molar, se cureteó bien, y la diferencia entre el manejo de un queratoquiste y un quiste dentígeno es que con el queratoquiste tengo que ser muy agresivo, ¿no? Tengo que utilizar otras sustancias como, como la solución de Carnoy, ¿no? O puedo hacer un curetaje amplísimo que puedo producir una destrucción del conducto dentario inferior, o sea, tengo que ser más agresivo. En cambio, con el diagnóstico previo de quiste dentígeno, voy a ser más cuidadoso y voy a ser más conservador al momento de hacer la cirugía definitiva, ¿no? Y el procedimiento quirúrgico de la técnica ya lo explicaremos en otra oportunidad, ¿no? Este es un caso, ¿no? Este es un caso que ustedes se dan cuenta, hay un tercer molar superior, una pieza 1.8, y hay una lesión que aparentemente tiene forma de gota de agua invertida. La historia de este joven de 18, 19 años fue la siguiente. Él fue a un consultorio X, ¿no? Donde le tomaron una panorámica porque iban a hacer un tratamiento de ortodoncia y encontraron esa pieza dentaria adentro. Entonces, con la reversilla panorámica le dicen, te vamos a extraer la tercera molar, ¿no? Vamos a tener un cirujano que es el que viene siempre, y durante la cirugía, pasaban los minutos, pasó media hora, pasó una hora, pasaron 2 horas, ¿no? Pasaron 2 horas y media, y el papá cuenta, ¿no? Que tuvo que entrar, pues, ¿no? A pesar de que no debía entrar al consultorio donde están haciendo la cirugía, y vio pues un charco de sangre, ¿no? Entonces se asustó más. Terminó la cirugía y le dijeron, no se preocupe, ya la hemorragia ha sido cohibida,
y hemos encontrado un quiste. Caramba, qué novedad, ¿no? Hemos encontrado un quiste. Se supone que tiene que haber hecho un estudio previo antes de hacer la cirugía. No es que yo encontré un quiste, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Ya yo conocí al paciente porque el paciente presentó una hinchazón de la cara, ¿no? Y al tener una hinchazón de la cara me trae otras radiografías, le pedí una tomografía también, ¿no? Había un aumento de volumen, y en la zona vestibular, ¿no? En la zona vestibular hay un tejido de color medio amoratado, medio violáceo, ¿no? Ahí fue cuando conversé con la mamá, ya no con el papá, y la mamá me contó lo que le había sucedido en la cirugía, porque el paciente fue a la operación con el papá, no con la mamá, y le digo, bueno, pues no me gusta encender la pradera, ¿no? Le digo, y bueno, al final de cuentas son complicaciones, le digo, que puede haber ocurrido. Lo importante es, ¿cuál fue el diagnóstico de la lesión que le sacaron? Me miró, sorprendida, ¿no? Le digo, ¿y no le hicieron una biopsia? ¿No hay un informe patológico? No, doctor, no le han hecho informe, no tengo. La doctora o el doctor me dijo de que era un quiste nada más, pero que ya lo habían retirado. Lo único que falta es extraer el diente, por eso lo traigo. No es así. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tenía que haber hecho, era primero establecer el diagnóstico. Entonces levanté un colgajo, ¿no? Primero está la tomografía, y miren que en la tomografía ya la lesión es más grande. O es más grande, o durante la cirugía rompieron la cortical que separaba originalmente el quiste o la lesión del seno, y ahora es una gran cavidad, ¿no? Entonces, como ya tengo algún tiempo en estas cosas, ¿no? Ya yo tengo también mucho cuidado, ¿no? Le dije a la mamá, le dije, dice firmar, le dije, por si acaso, vamos a hacer una biopsia para tomar una muestra, ¿no? No voy a extraer el diente que está ahí, solamente quiero ver qué tejido es, y es posible, ojalá que me equivoque, que hay una comunicación grande, es decir, ya no hay cavidad quística, hay cavidad quística que se continúa con el seno, es decir, se puede producir una comunicación bucosinusal inmensa, ¿no? Entonces, dicho y hecho, cuando hice la biopsia, ¿no? Lo que sucedió, ahí está la biopsia, drenó una gran cantidad de sangre, ¿no? Sangre coagulada, y mi razonamiento es que en la zona posterior de la tuberosidad, donde termina la tuberosidad y empieza la fosa térigo-maxilar, ahí hay un plexo venoso muy grande, ¿no? Muy grande para nosotros, ¿no? Que manejamos esos pequeños, pero al ser un plexo venoso, si uno rasga el plexo, hay un sangrado masivo, y que eso es lo que debe haber originado, seguro, haber originado el sangrado que el papá refería durante la cirugía, ¿no? El hecho es que llegué a tomar mi muestrita, la mandé a patología, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, y creo que ahí está, perdón, disculpe, se me pasé muy rápido. Vamos a analizar rápidamente, el informe de patología de este paciente, ¿no? Acá está, 22 años, no tenía 18. Vamos a sacar la imagen acá para yo poder leer esto. Dice, pieza quirúrgica intraósea asociada a pieza 1.7 y 1.8. Bueno, lo que me interesa es el informe microscópico, ¿no? Las secciones de estudio muestran una membrana quística constituida por epitelio polielasticado plano delgado con áreas de hiperplasia de clavos epiteliales. ¿Qué significa eso? De que hay una membrana quística, es un quiste, ¿no? Hay tejido polielasticado plano, ¿no? No dice si es queratinizado o no hasta acá, pero se entiende que los quistes dentígeros tienen una membrana, ¿no? Una membrana formada o constituida por epitelio poliestratificado plano, ¿no? Que puede ser o no queratinizado, ¿no? Entonces lo que me está diciendo como diagnóstico es un quiste dentígeno infectado, porque dice el tejido conectivo muestra un infiltrado linfoplasmocitario con acúmulo de polimorfos nucleares ricamente vascularizados, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo el informe de patología es que se trata de un quiste infectado. Entonces, ya tengo el diagnóstico, de la lesión, y porque he realizado una biopsia por incisión. Ahora tengo que hacer la biopsia, no, este es el día de la perdón, se está repitiendo, este es el día de la biopsia, ¿no? Este es el día de la biopsia. Estoy levantando el colgajo, igual como hemos visto en el caso anterior, ¿no? No, este es el paciente del video, ¿no? Y otro paciente, sí, ahí está con el diente. Tomamos una muestra, ya no entro en detalle porque hemos visto el video, ¿no? Y el resultado fue un quiste dentígeno, ¿no? Ese fue el diagnóstico presuntivo. Sí, acá está, efectivamente, este es un quiste dentígeno, ¿no? El que vimos en el video.
Este es otro paciente, o otra paciente que también tiene una lesión muy grande en la mandíbula. También hay un diente, ¿no? Pero, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el protocolo? Biopsia. Definitivamente. Se le hizo la biopsia por incisión y el resultado de la biopsia por incisión fue el de un ameloblastoma pleomórfico, ¿no? O pleomorfo, ¿no? Entonces, ya mi proceder quirúrgico cambia aquí, ¿no? Tengo que ser mucho más cuidadoso, tengo que ser mucho más agresivo, y eso me permitió, ¿no?, planificar la cirugía. Esta es la tomografía. El día de la cirugía pude extirpar todo el tumor en su conjunto, porque los tumores tienen vasos propios y son sumamente sangrantes. No me preparé para la Tercera Guerra Mundial, felizmente no ocurrió mayor cosa, ¿no? Pero, como se dan cuenta ustedes, no todas las lesiones que parecen quistes son quistes. Pueden ser también tumores y podemos cometer el error, y cuando ya estamos en el campo y hacemos una mala maniobra y rompemos o maltratamos el tumor, comienza a sangrar que da miedo, ¿no? Y eso puede terminar en una sala de operaciones. Esta es una curiosidad, lo muestro solamente como curiosidad. Miren, parece ser un quiste de erupción, ¿no? Un quiste dentígeno de repente, puede ser un fibroma odontogénico, pero después de extraer la lesión, la mandé al patólogo y el patólogo me dijo, es un tumor odontogénico epitelial calcificante. Yo ni sabía, ¿no? Ni sabía. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿no? Es imposible hacer un diagnóstico radiográfico tomográfico de un tumor. De un quiste lo puedo hacer, me puedo acercar, pero de un tumor no, ¿no? En todo caso es un tumor muy raro, ¿no?, en la boca. ¿Existe? Existe. Voy a pasar esto. Ya. Esta paciente vino de Chincha, Fabiola, ¿no? Es una jovencita, ¿no?, que estaba bajo tratamiento de ortodoncia casi un año, ¿no? Y de pronto comienza a presentar un aumento de volumen en la zona del mentón, ¿no? Es ahí, no les miento, no es mentira, es ahí cuando le toman una panorámica, ¿no? Hasta un año de tratamiento, y nunca le tomaron ni siquiera una radiografía panorámica, y encuentran una masa en el mentón, ¿no? Entonces, es ahí que yo conozco a Fabiola. Veo la radiografía lateral de cráneo, o sea, la cefalométrica, ¿no? Y veo también la panorámica. Entonces, la paciente venía preocupada por ese doctor, y ahora, ¿cómo va a quedar con la ortodoncia que me está haciendo el doctor? Olvídate de los dientes. Los dientes no es lo más importante es lo que tienes ahí. Yo no sé si es un quiste o es un tumor, está bastante corticalizado, pero el fondo de la lesión no lo veo muy claro. Puede ser una infección del quiste, como hemos visto en casos anteriores, pero es una lesión muy grande. Yo no puedo ser irresponsable y entrar a operar eso, ¿no? Si es un tumor queratoquístico, me tengo que llevar toditos los dientes que encuentre. Si es un quiste, puedo ser conservador, ¿no? Entonces, al fin, se le hizo una biopsia por incisión, el tejido salió destruido, ¿no?, destrozado, y una vez que tomé, y me dijeron que era un quiste dentígeno, me acuerdo, ¿no? Creo que acá están los dos cortes, sí. Después seguí el siguiente paso, que es extirpar por completo la lesión. No llegué a encontrar una cápsula bien definida durante la cirugía. Todo lo que saqué se lo envié al patólogo, y ya uno por experiencia, ¿no?, se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? En algunas partes la lesión tenía una especie de cavidades más pequeñas, ¿no?, que son muy frecuentes en los tumores queratoquísticos, ¿no? De todas maneras, Juan seguro, dije, voy a fresar toda la cavidad, ¿no?, que aparentemente es quística. Entonces se me ocurrió, y lo hice bien, ¿no? Comencé a fresar toda la lesión, todo el lecho quirúrgico, por todos los lados. Y donde encontré un tinte sospechoso, me lo tiré abajo. Entonces le dije, Fabiola, te tenía que extraer de primera premolar a primera premolar. Salió llorando la chica. Ya se imaginarán, una jovencita que siguió un tratamiento de ortodoncia durante un año y que ahora no tiene los dientes ni siquiera. Entonces me quedé con los brackets, para ser más sincero, ¿no? Entonces, eso es parte de un error en el diagnóstico ortodóntico, inclusive, ¿no? Porque es una lesión de ese tamaño, ¿no? Miren, así quedó finalmente, hice un cierre secundario para terminar de ver el caso. A la derecha es como quedó. Le tuve que hacer una PPR, pero con característica de prótesis somática. Una lesión de ese tamaño tiene años
años de existencia. Y una lesión de ese tamaño no puede ser, no puede ser tomada tan a la ligera. Acá está el diagnóstico, el examen histopatológico inicial. La izquierda es la biopsia por incisión, donde en síntesis me dice es un queratoquiste odontogénico, ¿no? Y en el otro lado me dicen que es un queratoquiste odontogénico con focos de displasia epitelial. En algún momento, ojalá que no suceda, se puede malignizar, ¿no? Entonces las cosas fueron cambiando desde un quiste dentígero a un queratoquiste odontogénico, a finalmente tener un queratoquiste con focos de posible infiltración neoplásica futura, ¿no? Este es Ángel, este es Ángel, este es otro ángel, hay dos ángeles que he traído el día de hoy como pacientes. Estamos en buena hora, todavía estamos con las lesiones benignas, ¿no? Ángel tiene una movilidad, una movilidad del incisivo lateral y del canino del lado derecho, ¿no? Esta es la foto clínica de Ángel. Él vino ya con su panorámica, y en la panorámica se ve pues una lesión monstruosa que viene desde la segunda molar hasta el canino del lado izquierdo, ¿no? Una lesión de ese tamaño, lo primero que pienso es un tumor, ¿no? Los bordes están medios lobulados, digo, ojalá que no sea un ameloblastoma. Una lesión tan grande tengo que biopsiarla primero, ¿no? Entonces, igual como hemos visto en el video, esta es la tomografía, ¿no? La tomografía muestra una lesión que va desplazando el seno maxilar progresivamente, pero no está muy definida en todos sus contornos. Tiene cavidades, es multilocular, ¿no? Se levantó un colajo, fíjense, es muy parecido al de la biopsia, ¿no? El manejo, ¿no? A la izquierda está el procedimiento para la biopsia. En el lado derecho está el día que yo le hice la cirugía. Este diente, solamente como comentario, se lo dejé, a pesar que yo sabía que se lo iba a sacar. ¿Por qué? Porque cuando comencé a hacer movimientos para extraer el diente, se comenzó a mover toda la mitad de la maxila. Entonces dije, ahorita se me produce una fractura patológica y se complica, así que le dejé ese diente para que haya un cierre secundario de la lesión, ¿no? Y acá está el informe. No, con Ángel fue un diagnóstico diferente. El diagnóstico presuntivo, vamos al diagnóstico presuntivo, arrojó un quiste odontogénico ortoqueratinizado. Y cuando llegué a la cirugía y extirpé la lesión por completo, envié todo lo que encontré ¿cómo se llama? Al patólogo. Y el diagnóstico fue diferente, ¿no? Dice, el diagnóstico es compatible con un granuloma central de células gigantes. Y él me dirá, pero el tumor de células gigantes o granuloma central de células gigantes es una masa sólida. Felizmente que no era sólida, porque si no hubiera tenido un gran problema, ¿no? Pero más allá de eso, ustedes se dan cuenta que además del estudio histopatológico, la patóloga, ¿no? El patólogo o la patóloga me sugirió, me dijo, hay que hacerle, yo recomiendo hacer un estudio en inmunohistoquímica para tratar de ver si con marcadores que me permitan descartar que hay células malignas, porque hay una parte que yo aún con experiencia me dice, no tengo la certeza que sea un tumor maligno, ¿no? Entonces me preocupa, y cuando la lesión es grande, la verdad, uno, como he dicho anteriormente, una parte del tumor puede haber una apariencia de quiste odontogénico, en otro lado puede haber un granuloma central de células gigantes, en otro lado puede haber un carcinoma, no lo sabemos. Y felizmente, ¿no? Y felizmente no hubo el resultado positivo, ¿no? A neoplasia maligna, ¿no? Felizmente para tranquilidad mía y del paciente. Pero todas las lesiones que hemos visto hasta el momento han sido de lesiones de los tejidos duros, ¿no? Vamos a ver solamente dos casos de tejido en los tejidos blandos. En este caso en particular, ya le puse el diagnóstico, ¿no? Es lo que me daba la impresión clínica. Había lesiones hiperplásicas, ¿no? Con zonas de hiperkeratosis en varias partes de la boca. En el labio inferior, en el labio, en la zona lateral del labio, la zona anterior del labio, en el labio superior, también, ¿no? En el labio superior, en los carrillos, aunque la foto me salió un poco borrosa. Y cuando existen estas lesiones hiperplásicas, ¿no? En algunas poblaciones de Sudamérica son muy frecuentes y le llama enfermedad de Heck, ¿no? De Hoek, como dice, de Heck, o enfermedad de Fonseca-Heck, porque el doctor Fonseca fue un venezolano
que se encargó de estudiar mucho esta patología en grupos de aborígenes venezolanos, donde la enfermedad era endémica, pero donde no se ha descubierto a ciencia cierta cuál es el origen de esta enfermedad, ¿no? Se le atribuye, se le da la connotación o se le identifica como una lesión malformativa de carácter hereditario, congénito y a veces hereditario, pero que más allá del aspecto desagradable que puede aparentar el paciente desde el punto de vista estético, son lesiones que no son malignizables y que tampoco ocasionan ningún problema, ¿no? Entonces, esto es un caso que un colega me lo envió y me dice, doctor, yo de todas maneras quisiera saber de qué se trata. Entonces, le haremos una biopsia en las lesiones del labio inferior, que son las más significativas, porque además el paciente, que es un niño, ¿no? Se siente un poco discriminado en el colegio porque sus amiguitos lo ven medio raro, le ponen chapa, lo fastidian. Entonces, hay que extirpar eso por una razón estética, no sé si funcional, pero humana y psicológica, porque va a permitir mejorar la autoestima de esta niñita, para esta niñita, de la Miquela, ¿no? Entonces, el resultado histopatológico de Miquela, acá está. El resultado de esta niña de 8 años es de hiperplasia epitelial focal. El nombre histórico es enfermedad de Heck, ¿no? Entonces, es un caso en el cual se ha hecho biopsia por escisión de las múltiples lesiones que existen, las más que se puedan, y que no garantizan que después vuelvan a aparecer ahí mismo o en otro lado, ¿no? Entonces, en este caso ya no hacemos una biopsia por incisión, sino una biopsia por escisión de la mayor cantidad posible de lesiones hiperplásicas, ¿no? Y para terminar esta parte de tejidos blandos, un paciente que viene con una lesión papular, una pápula en el paladar, ¿no? De aspecto cornificado, se dice de hiperqueratinizado en la zona del paladar blando, ¿no? Es muy frecuente en la zona del paladar blando la aparición de papilomas, ¿no? Y algunas veces de condilomas, que son ocasionados por herpes, el virus del herpes papilomavirus, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que en el Perú es muy complicado, no es sencillo hacer las pruebas de detección, y que cuando el paciente tiene estas lesiones se le extirpe, se le manda patología, y lo único que nos puede indicar el patólogo es si la lesión es de carácter papilomatoso o no, ¿no? Pero más allá no nos va a decir nada si es virósico o no, porque habría que hacer una prueba especial, ¿no? Una vez tuve un paciente también con una lesión parecida a un esposo, un francés, que era esposo de una colega que venía después de años, y le dije, si te voy a hacer la biopsia, mejor que te la hagan en Francia, porque ahí es más fácil, es más accesible que te hagan la prueba de detección del herpes papilomavirus en la lesión. No digo que le tomen una muestra de sangre, ¿no? Sino que hagan una prueba para ver si existe el virus o anticuerpos dentro de la lesión. Digo, acá en el Perú es muy complicado si es que la hay. Entonces dijo, no, sácamela nomás. ¿Y que cuál es el resultado? El resultado es que la lesión va a desaparecer, ¿no? Ya no va a volver a aparecer, por lo menos ahí. Y acá está, efectivamente, el resultado fue un papiloma escamoso, ¿no? Escamoso se refiere a que hay una zona de hiperkeratosis en